¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de la señal de Telesucesos Canal 29. Tenemos la presencia el día de hoy de Elizabeth Cabezas Guerrero, economista de profesión, es asambleísta en la actualidad y fue concejal de Quito entre un sinnúmero de cargos que ha desempeñado durante su vida. ¿Cómo está, Elizabeth? ¿Cómo ha pasado? Muchísimas gracias por la entrevista y por el espacio. Bueno, contenta de estar en tu programa. A la orden. Y pues aquí a las órdenes y encantada de poder compartir este tiempo contigo. El 4 de febrero, consulta y referéndum. ¿Cómo avanza esa campaña por el sí? Bueno, efectivamente, en un grupo de asambleístas y yo creo que coincidiendo con la expectativa que la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos tienen, hemos decidido tomar una posición de apoyo a la gestión del presidente Moreno y pues obviamente de apoyo a esta consulta popular que más allá de ser un proceso democrático legítimo, válido, lo que hace es darle la oportunidad a los ciudadanos ecuatorianos de que nos pronunciemos sobre varios temas y sobre todo algunos temas que son los más conflictivos, diría yo, y de más pugna entre los grupos de oposición y los grupos que estamos trabajando por el sí, que hacen referencia a esta posibilidad de la alternancia, de la real participación ciudadana, de mantener procesos democráticos y, yo digo, abierto la opción de los derechos de los niños, de los derechos de todos los ecuatorianos a ser parte de la vida política. Y realmente creo que el hecho de que los ecuatorianos nos pronunciemos valida y da una fuerza bastante importante a este tipo de temas. Entonces ahí ya no cabe duda, no caben preocupaciones y no cabe ningún tipo de análisis ni de duda sobre el camino que realmente quiere seguir la mayoría de los ecuatorianos y vemos con optimismo que los resultados de las encuestas, al menos de los últimos días que mantenemos un seguimiento permanente, dan una ventaja importante al sí. Entonces esto no nos genera confianza, pero sí entusiasmo de seguir avanzando, de seguir socializando con la gente el contenido de las preguntas. Yo creo que es bien importante que los ciudadanos conozcan qué es lo que van a contestar, qué implica un sí dentro de cada una de estas preguntas y con ello pues obviamente van a ir confiados y tranquilos de que esto va a ayudar al país, va a ayudar al Ecuador y sobre todo han plasmado ellos su decisión dentro de las urnas del camino que se quiere para el futuro. Es decir, este 4 de febrero puede ser un punto de quiebre, ¿no? No sé si puedo llamar la viada, una ventona al gobierno, porque es importante el recuperar ciertas incluso estructuras, ciertos lineamientos que se dieron en la Constitución de Montecristi y que luego fueron cambiados en determinado momento vía enmienda, es rescatar ese espíritu. Claro, recordemos que, por ejemplo, sobre un tema puntual que es el tema de la ley de plusvalía, que es la pregunta 6 sobre la que hay una campaña negativa de que no es una buena opción, de que esto lo que va a generar es obviamente un enriquecimiento para ciertos grupos, o sea, la visión con que se le ha planteado en la parte negativa no es necesariamente pues la visión con la que nosotros estamos viendo. Recordemos que cuando esta ley fue anunciada, porque ni siquiera fue aprobada, fue anunciada, esto generó un gran rechazo en las calles, en las vías, primera vez que veíamos una ciudadanía movilizada en rechazo de una propuesta como estas y quedó insubsistente, yo diría, gracias a la oportuna llegada del Papa en ese momento que hizo que las aguas lleguen a su nuevo cauce. Sin embargo, en diciembre del 2016, esta ley fue promulgada y a partir de su anuncio, a pesar de no haber sido aprobada todavía, a partir de su anuncio ya el sector de la construcción y la gente empezó a sentir cierta, yo diría, desconfianza en algunas inversiones que podrían haber hecho, en algún tipo de eventos y esto sumado al resto de factores que la economía ha venido viviendo, generó una reducción, una baja, un frenado del sector de la construcción, que ha sido además ya evidente y ha sido además ya conocido por las cifras oficiales de los distintos entes. Entonces, ese tema, por ejemplo, ¿no es cierto? Si era un tema en el que la ciudadanía demostró que no quería que se apruebe, de que no estaba a gusto, de que no coincidían con varios de los temas y de los objetivos, una vez
y no se paró de bola, como se dice vulgarmente, a esta opinión ciudadana. Qué bueno que ahora en las urnas de esa misma ciudadanía que en un momento estuvo en contra y algunos otros posiblemente a favor, se puedan pronunciar y digan queremos efectivamente que se mantenga o que se dé por finalizado. Entonces me parece que es una gran oportunidad el tema, por ejemplo, del combate a la corrupción, más allá de los escándalos vergonzosos que hemos tenido que escuchar y conocer en los últimos meses, en los últimos años. Esto da la oportunidad de que realmente sea el mandante, el ecuatoriano y el pueblo en general, el que ratifique su deseo de erradicar este tema de la corrupción del sector público, del sector privado, y como una práctica que casi se volvió cotidiana en muchísimos sectores. Entonces, es muy válido, es muy importante que esto se maneje adecuadamente y, como usted dice, hay que socializar, hay que conocer, lo estamos haciendo, es un trabajo de brigadas, de puerta a puerta, día a día estamos promoviendo este tipo de conocimiento sobre las distintas preguntas y los ciudadanos van a tener la opción y la capacidad de ser ellos los que decidan, más allá de que en la Constitución, como usted decía, en el 2008, por ejemplo, nosotros decidimos en urnas de que el tema de la reelección venga por un periodo nada más consecutivo. Luego las enmiendas de 100 asambleístas cambiaron lo que los 14 millones de ecuatorianos habíamos planteado en la Constitución del 2008 y el derecho del que tanto se habla de que esto ya era una mejora de derechos de los políticos para poderse postular indefinidamente, creo que aquí tiene que privilegiar el derecho de los 14 millones de ecuatorianos que tienen también el derecho de alguna vez ser candidatos, de alguna vez ser partícipes en este tema de las actividades políticas y pues obviamente esto es, yo creo que las grandes oportunidades que hoy se nos presentan sobre las que tenemos que tomar una opción y obviamente nosotros lo que estamos planteando es ese sí rotundo en las 7 preguntas que van a ayudar y a fortalecer justamente este momento político, este nuevo momento del país que estamos dando efectivamente, yo digo, un paso, un cambio después de unos regímenes pues importantes, pero que ahora marcan un nuevo estilo y un nuevo liderazgo que hay que respaldar y hay que además apoyar, porque el éxito del presidente Moreno es el éxito de los ecuatorianos, o sea, aquí no tenemos que pensar que estamos a favor o en contra de una determinada persona. O decir, ojalá fracase el presidente. Sí, porque no, o sea, eso sería gravísimo. Yo creo que en ninguna mente puede estar inmerso ese pensamiento porque los que salimos perdiendo de cualquier error en los temas políticos y económicos somos quienes vivimos en este país. Y lo único que queremos todos es tener una estabilidad, una tranquilidad, un ambiente de trabajo, un empleo pleno, permanente. O sea, quisiéramos que las condiciones sean las mejores para que dé estabilidad y paz a todos los ecuatorianos y sobre todo trabajo, que es lo que se requiere. Quedan ya menos de 10 días para esta consulta referéndum. Y es importante el trabajo del cual habla usted, economista, el socializar, que la gente conozca el contenido de las preguntas. Y esto también para evitar cualquier tipo de confusión. Y lo digo esto porque me sucedió un hecho anecdótico el día de hoy con 2 trabajadores míos que están en el tema de la construcción. Conversaban entre ellos y les decía, ¿tú por qué vas a votar? Entonces el uno decía, yo voy a votar por el sí. Y decía, o sea, tú sí quieres que regrese Correa con una nueva reelección. Entonces, tienes que votar no. Entonces, había una confusión entre ellos. Ajá. Entonces, importante recalcar, no sé si lo está manejando el lado del no, más vale direccionando en ese sentido. Ajá. Posiblemente se está generando más bien por interés una confusión. Correcto, ¿no? Podría ser. Estaban confundidos. El uno sabía el verdadero direccionamiento y el otro le decía de esa manera. Así que le comento. La interpretación era otra. Bueno. Hay un 70-30, digamos, en porcentaje más o menos de las preguntas, unas más, otras menos en ese porcentaje. Parece irreversible que se cambie eso, pero indudablemente, en este poco tiempo que queda, pero indudablemente la campaña que ustedes la están haciendo la van a radicalizar seguramente. Bueno, la vamos a intensificar. De hecho, nosotros estamos caminando y visitando barrios, recorriendo las calles. El día de mañana tenemos un recorrido también con varias autoridades y con varios personajes importantes dentro del ámbito político, porque eso, yo digo, ayuda para que los ciudadanos tengan más confianza, puedan acercarse, puedan preguntar, puedan hacer consultas.
Como le dije, yo estoy contenta de los resultados de las encuestas, pero esto no nos puede poner en una posición de bajar los brazos ni de estar confiados. Yo siempre digo, aquí no se gana la batalla sino hasta el último momento, hasta que en realidad los resultados estén publicados, y por eso es el llamado a ustedes, ciudadanos que nos están mirando en sus casas, a reflexionar, a pensar. Es necesario que respeten el derecho de nuestros niños. No puede ser que hayan tantos casos de abusos infantiles en los colegios y muchos de ellos que estuvieron ocultos hasta que no se han hecho públicos y se han empezado ya a conocer con detalle. No puede ser que el tema de la corrupción impere. Todo tiene que votarse sí para que todos estos mecanismos que han estado anteriormente planteados puedan cambiar y pueda hacerse una nueva página en la historia ecuatoriana, y aspirando obviamente que esta posibilidad y este nuevo paso realmente nos cambien las cosas, ayuden y mejoren y contribuyan de manera sustantiva para la estabilidad y la tranquilidad de los ecuatorianos. Amigos, la economista Elizabeth Cabezas ha trabajado, ha estado en el municipio de Quito. Quito TV es el espacio de la ciudad. Fue concejala de Quito entre agosto del 2009 y diciembre del 2013. Así fue. Estamos bien, ¿no? Ajá. Fue directora metropolitana de Seguridad y Convivencia Ciudadana, allá por el 2005 al 2007. Jefe de despacho de la alcaldía entre 2004 y 2005, asesora del Consejo Metropolitano 2002-2004. Tiene una trayectoria en el municipio, conoce a fondo lo que es el municipio. ¿Cómo le ve al municipio en la actualidad? Han habido varias cosas que han salido a la luz pública. Uno, el tema de impuestos prediales. Otro, el tema de la basura, que llegó a un punto de casi una emergencia sanitaria. El tema del deslave en el Troje, en la escombrera del Troje. ¿Cómo le ve usted a Quito ahora en el 2018, en un año que además es antesala electoral de las elecciones seccionales del 2019? Bueno, efectivamente estamos a puertas de un escenario de elecciones en los municipios a nivel nacional. La gestión en la ciudad de Quito yo creo que siempre es una gestión compleja, es una gestión difícil. Creo que los quiteños de por sí somos ciudadanos, además que estamos siempre pendientes y vigilantes de lo que están haciendo nuestras autoridades, y por lo tanto el desempeño de ellas tiene que ser, yo diría, nítido, lo más apegado no solo a derechos, sino a gestionar óptimamente los temas. Y en esa línea, pues efectivamente usted ha dado dos ejemplos que han sido muy, muy delicados y que han generado preocupación, que es el tema en el manejo de la basura, por ejemplo. Esto penosamente yo creo que dejaron llegar a un nivel en el que es difícil tomar acciones. Aquí hay que tener un trabajo permanente, hay que tener un muy buen gestor en la empresa. Yo creo que tal vez uno de los errores que se pudieron haber cometido es no tener gente capacitada y de experiencia en el manejo de los temas de ciudad. La ciudad no es un tema de experimento. Yo creo que aquí lo que a veces ha primado, y el problema que a veces tiene Quito, es que llega un alcalde y quiere iniciar y poner su marca en las cosas. Y se borran las planificaciones que existen, etcétera, cuando en etcétera. realidad aquí lo que debe priorizarse es un plan estratégico de desarrollo de la ciudad, y que cada uno de los alcaldes podrá imprimirle su estilo, pero no cambiar la esencia de esta planificación. Quito de por sí es una ciudad compleja en su estructura, es una ciudad extremadamente larga y angosta. El tema de tránsito es un tema súper difícil de solucionar. De hecho, han habido varias administraciones que han tenido muchos buenos intentos, pero no se han logrado hacer, yo diría, temas sustantivos importantes que den un brinco a esta página de la congestión vehicular, y posiblemente la solución tampoco la vamos a encontrar el día de mañana, porque esto está acompañado de un incremento del parque automotor anual que es insostenible para una ciudad, y más aún en una ciudad compleja como la de Quito. Y como le decía yo, este es un tema difícil, el tema tránsito, el tema de la basura también. Yo espero, y yo más bien le hago un llamado al alcalde para que su gestión él la supervise. No se pueden quedar las empresas en manos de los gerentes sin un ojo permanente del alcalde. El alcalde finalmente es el responsable de todo lo que pasa en la ciudad, y es muy difícil desligarse de los problemas de la ciudad por más buen gerente que pueda tener. Y obviamente trabajar muchísimo también en el tema de vial, el tema de baches, el tema de iluminación. Yo creo que hay todavía una deuda gigantesca con la ciudad de Quito, y eso
obviamente va a pasar una factura. Va a pasar una factura el momento en que se aspira a una reelección o el momento en que los ciudadanos quiteños valoren efectivamente el trabajo que se ha venido realizando durante estos años. Es más, yo escuché la semana pasada, hay intentos de revocatoria, este momento inclusive del mandato del alcalde. Me parece complicado a estas alturas, ya estamos a puertas de un proceso de elecciones, sin embargo siempre es también materia política, ¿no es cierto? Quienes quieran hacer una buena cosecha de este pretexto como para promociones personales o como para intentar posiciones de algún tipo, lo pueden seguir promulgando. Pero creo que le ha faltado a la ciudad una mano un poquito más experimentada en el manejo de los temas de ciudad, y en esa línea pues hay varios temas que dan cuenta de estos errores que se han cometido. El tema de Quito Cables, que nunca se ha llegado a concluir, yo creo que ahí hubo una pésima trabajo de socialización, de conversar con la gente. El tema, por ejemplo, de la ampliación de los túneles de Guayasamín y de la vía alterna, que también fue un tema que se hizo, me parece, de manera un poco atropellada con este consorcio chino y que levantó cuestionamientos, dudas sobre la parte técnica y la parte financiera. Entonces, son proyectos que no se han llegado a concretar y que obviamente eso le deja muy mal parado al alcalde. Falta vincular a la comunidad, indudablemente. Por y ejemplo, los procesos de socialización que a mí me parece que han sido muy deficientes y que ahí hay muchísimo de las falencias, entre otras, que se podrían detectar. Así que veamos que ojalá que participación de la ciudadanía, participación de los gremios de profesionales, que son muy importantes porque ellos están haciendo análisis permanentes de lo que pasa en la ciudad, colegio de arquitectos, colegio de economistas, colegio de ingenieros siempre civiles, es importantísimo vincularles, ¿no?, a todos. Vincular a los gremios. Yo creo que uno de los méritos, por ejemplo, que ahora Lenín Moreno tiene es esta apertura a los sectores con críticas, con errores, con problemas, pero de todas maneras al menos ha escuchado, y de esas escuchas y de esos diálogos han salido algunos de los temas que en la consulta se han planteado. Entonces, me parece que todas las autoridades en primera instancia tenemos una obligación, que es estar siempre con los oídos abiertos y dispuestos a escuchar, no solamente a oír, sino a escuchar y a trasladar esas inquietudes que sabemos no son dichas al plano ya de la práctica y de la realidad. Entonces, hay algunos temas pendientes y más bien por el bien de la ciudad, yo espero que esto se logre solventar y se logre solucionar para tranquilidad de todos los quiteños, que necesitamos bienestar sobre todo. Hubo otro tema que se dio precisamente en el primer día de enero, el primer día de este año 2018, y es el tema de los impuestos prediales. Y hago relación a esto porque también esto se basa en el COTAD. El COTAD fue aprobado por la Asamblea Nacional allá por octubre del 2010, ahí entró en vigencia a través del registro oficial, y el COTAD determina que el avalúo de las propiedades tiene que irse acercando progresivamente al valor real o valor comercial. Indudablemente el COTAD no dice en ninguna parte que este valor, habla de que se tiene que revisar los impuestos, pero no habla, revisión no significa aumento, ¿no? Y nos podemos igualar al avalúo real, pero la carga impositiva que corresponde a esa tiene que ser una carga que la ciudadanía la pueda acoger. Estamos en una época de recesión, es así, ¿no? Y cualquier dinero que sale del bolsillo de la ciudadanía en general afecta al normal desarrollo de sus actividades productivas. Creo que ese fue un error porque fueron unos aumentos exagerados, de algunos del 1.500%. Sí, bueno, yo he escuchado muchísimas quejas en algunos sectores de la ciudad sobre este tema. He escuchado también las explicaciones que han dado desde el ámbito municipal y me parece que ahí hay que ser un poco prácticos en eso. Efectivamente, hay temas, por ejemplo, en el tema de los valles, que ha sido un crecimiento importante en donde se han venido desarrollando grandes proyectos inmobiliarios y en donde los costos de las viviendas también se han visto incrementados. Entonces, en esa línea es obvio que a veces los avalúos se han quedado represados en el tiempo y obliga a una actualización. Ahí tal vez lo que usted dice tiene tiene razón cuando dice yo puedo igualarle el valor del bien, pero no necesariamente el incremento de los impuestos. Sin embargo, recordemos que para la gestión municipal el tema de impuestos es un tema importante. ¿Por qué? Porque es parte de
justamente todo su flujo financiero para revertir en obras de la ciudad. Lo que es criticable son esos incrementos tan desmedidos y a veces injustificados que también se puede generar por algunos errores. Eso es un tema que hay que hacer una revisión y que es necesario que siempre pues esté valorando y viendo el tema este. Pero yo quisiera ahí atar tal vez con el tema de la ley de plusvalía, porque tiene algo, una cadena importante. Mire que yo visité hace poco y estoy visitando permanentemente varios barrios de Quito, y cuando yo fui concejala yo presidí la Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial y yo en mi gestión de los 4 años legalicé 300 barrios en Quito, lo cual además es histórico porque no se había dado una gestión en esa línea con tanto énfasis e interés de trabajar en beneficio de estos barrios. Y cuando visitaba ahora en campaña todos estos barrios, justamente ellos me decían, y con felicidad, a raíz de la legalización ya tenemos adoquín, ya tenemos agua, tenemos el parque. Es más, visité varios barrios que me quedé impresionada porque los visitaba a los 3, 4 años del progreso que han tenido. Pero ese progreso también les beneficia a ellos. ¿Por qué? Porque sus casas se valoran de mejor forma. Una casa en esos sectores es una casa tan bonita y tan grande como muchas que encontramos en el norte, o sea, no hay que escatimar y no hay que tampoco estigmatizarles. Entonces, en un momento dado, la preocupación de ellos sobre la ley de plusvalía es porque sus casas, cuando ellos lo compraron, no tenían escrituras, no tenían servicios, no tenían agua y costaba muy poco. El momento en que legalizan, tienen más servicios, tienen ya pavimento, tienen parques, tienen canchas. Obviamente su casa se incrementa en precio, su patrimonio se incrementa sustantivamente y muchísimas casas valen importantes sumas de dinero. Yo cuando oigo esos ejemplos que dicen, pero una casa no puede valer más de 50, 60 mil dólares, veo que la gente está totalmente desactualizada. O sea, en el sur de Quito hay casas de 4, de 5 pisos que valen más de 150 mil dólares. Entonces, no podemos tampoco pensar que en los sectores de menos recursos las condiciones de sus viviendas y de sus casas son muy, muy precarias. Eso no existe. Yo lo digo además porque conozco, ¿no es cierto? Y por eso hago la aseveración. Hay barrios en el sur, barrios que estaban en condiciones ilegales y que han pasado a legalizarse y en donde las construcciones son muy bonitas y que tienen un importante valor comercial. Entonces, el momento en que tuvieron este cambio de posición de ilegales a legales, ellos han tenido que, no ellos, sino que las condiciones del mercado les incrementó sustantivamente sus valores, y en el caso de entregar o de heredar o de vender, ellos también tendrían que pagar. Entonces el tema de la ley de plusvalía no es un tema solo para los ricos, ni para los pelucones, ni para los que tienen plata, sino que eso es para todos aquellos que hayan tenido un bien que se ha incrementado sustantivamente el valor por circunstancias de obras y de beneficios que hayan recibido. Y ahí una cosa que yo siempre digo es que es muy fácil controlar el tema especulativo, porque la misma norma le permite al municipio una ordenanza en la cual puede de alguna manera mantener el precio de sus predios en un radio importante alrededor de un proyecto de influencia que va a beneficiar a ciertos sectores. Entonces, me parece que los mecanismos de especulación existen, se pueden controlar, pero no necesariamente una ley que castigue indiscriminadamente a todos sin hacer selección de qué casos sí y qué casos no. Además que el valor comercial también siempre viene dado por la ley de la oferta y la demanda. Por supuesto. ¿No? Cuando no puedo tener mi casa que vale 150 mil dólares y que sé que cuesta eso, pero si no tengo quien me la compre y yo tengo la necesidad de vender, posiblemente terminará costando menos y al revés igual. Así ¿no? es. Así eso es una ley de mercado y efectivamente funciona perfectamente. Bueno, entonces viene un año electoral en el tema del municipio de Quito. Ustedes como asambleístas todavía tienen que esperar ¿hasta cuándo? ¿Hasta el 2021? Bueno, nosotros nos acabamos de posesionar en el 2017, mayo, claro, hasta el 2021. Pues hasta el 2021, sí. Ahora vienen las elecciones seccionales y bueno, veamos qué es lo que pasa. Parece que estas elecciones se adelantaron mucho más en el tiempo. Siempre hablábamos 6 meses antes de la elección
pero ahora venimos ya hablando desde agosto del año pasado, es decir, un año y medio antes. Bueno, es que creo que los temas políticos, el tema de los partidos, de los movimientos, de estos cambios que se están dando, incluso las mismas pugnas internas en los movimientos políticos, como es el caso de Alianza País, plantean unos escenarios diferentes, ¿no? Hay expectativas de los distintos grupos de poner candidatos, hay que ver efectivamente quién logra captar esa demanda de los ciudadanos que pasa por un tema de experiencia, de saber gestionar, de conocer lo que es las administraciones de las ciudades y además pues de carisma, ¿no? Porque no es solamente un tema de saber hacer las cosas, sino también de cómo llegar a los ciudadanos. Entonces, realmente las expectativas son grandes, hay muchísimos que aspiran, creo, a la posición de la alcaldía. Yo creo que ahí es importante además de hacerlo con responsabilidad, más allá de las posibilidades personales que cada uno puede tener. Yo creo que hay que ver un tema de capacidades. La ciudad no es un experimento que cada 4 años puede recibir a un nuevo visitante, a un nuevo alcalde que quiere hacer sus temas, sino requiere de gente con experiencia, con planificación, requiere de equipo, requiere de tener la gente que conozca, y en función de ello, lo único que yo puedo pensar es que Quito se merece y necesita además una persona que le guíe y le lleve por el camino más adecuado. Siempre hemos sido una ciudad que hemos dado ejemplo y hemos sido siempre los pioneros en muchas cosas, y parecería ser que esa época quedó para la historia, ¿no? Ahora estamos como rezagados y necesitamos ese nuevo impulso que nos coloque nuevamente en la cabeza de serie y como la capital de todos los ecuatorianos. Ojalá tengamos un cuadro de buenas alternativas, porque gente capacitada sí lo hay. Así es. Gracias, economista. Queremos agradecerle, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero siempre es grato conversar con ustedes. Hemos hablado del tema de la consulta popular, la campaña por el sí, y hemos hablado un poquito del tema de Quito. A usted muchísimas gracias, suerte en su programa y siempre a las órdenes. A la orden. Amigos, Elizabeth Cabezas, que tiene también un programa aquí que se llama Charlando con Elizabeth. Temas de coyuntura política, social, del momento siempre son tratados en el programa de Elizabeth. Así que le agradecemos a Elizabeth Cabezas el día de hoy ha estado con nosotros. Hasta la próxima, felicidades.